Quiero que lean este texto de Kahneman, porque Kahneman explica por qué él entiende que no se debe enseñar teoría de perspectivas. Eso es Kahneman, en su conferencia del Nobel me parece que es. O sea, él dice, no es bueno enseñar teoría de perspectivas al principio de la carrera. Es mejor que la gente aprenda primero a trabajar con el concepto tradicional, donde la utilidad es una función de la riqueza, las decisiones son funciones de la curva de utilidad de un agente racional, y de ahí derivar toda la microeconomía, que nos lleva a toda la teoría de costos, toda la teoría de demanda, mercados, etcétera, y no complicarlo. Y obviamente dice que puede llevar a la confusión y acaso provocar desmoralización. Uno no se desmoraliza por saber. Yo no me veo muy desmoralizado, ¿verdad? Y me he pasado bastante tiempo estudiando esto, pero completa. Sobre todo cuando veamos macroeconomía, vamos a ver cómo completa tener una visión más allá de la visión convencional de los problemas macroeconómicos. ¿Okay? En riesgo, en finanzas, hay un montón de aplicaciones en economía laboral, donde el uso de la teoría de perspectivas y otros factores relacionados a las ciencias del comportamiento son de gran utilidad. ¿Okay? Dos precursores a Kahneman. O sea, hay dos intentos, uno por Allais en el año 53, pero Allais no fue exitoso, nadie le hizo caso cuando presentó su paradoja de la aversión al riesgo, que fue el ejemplo que pusimos aquí, ¿se acuerdan? De las diferentes urnas donde sacábamos bolas y lo que tratábamos de probar era que A menos Z era igual a B menos Z, pero no en el caso de que uno tuviera una situación de certeza. Entonces ese deseo por la certeza que plantea Allais, que no desarrolla después, pues es una primera aproximación. Y luego Henry Marowitz, que ganó el premio Nobel, pero no lo ganó por esto, lo ganó por su teoría del portafolio. O sea, él hizo una teoría de cuál era el mejor portafolio que había que tener en inversiones, o sea, cómo diversificar el portafolio. Y él plantea su teoría de diversificación del portafolio y eso recibe el Nobel. Pero él tiene un artículo que ustedes tienen ahí también en su carpeta, donde él intuye que las decisiones financieras que la gente toma no son en función del valor total de riqueza, sino que la gente toma decisiones en función de los cambios que le ocurren a los capitales. Y escribe un paper. El paper yo no lo considero un gran documento, o sea, no creo que es un documento de los que pasan a la posteridad, pero es una primera aproximación al problema, bastante seria, ¿no? No creo que logra nada ahí. De hecho, él abandona esa línea de pensamiento y después cambia, y ahí es donde él logra el Nobel. Esta no es la típica curva de utilidad marginal. Si algo podemos decir es que funciona bastante bien cuando uno aplica los conceptos del agente económico racional, pero no funciona tan bien en la realidad. Hay un concepto muy interesante que dice, porque hay una pregunta, ¿por qué la teoría de Bernoulli se ha mantenido por 200 años sin que nadie se preocupara fíjese, cuando hablo de precursores, les estoy diciendo dos gentes que hicieron algo que no se parece en nada a lo que vamos a hablar, pero bueno, por lo menos se aproximaron, ¿no? Le dieron valor a los cambios en los niveles de riqueza o a la influencia de un fenómeno externo como la aversión al riesgo en el caso de Allais. ¿Por qué duró 200 años esta manera de ver la economía? Y básicamente es una influencia de una teoría. O sea, cuando uno tiene una teoría, uno no suele moverse de la teoría. Eso es lo que pasa con los paradigmas. O sea, hay un montón de cosas que uno sabe y como le sabe y le funciona, pues sencillamente nadie se lo cuestiona. Entonces, ese es básicamente, es una profecía autocumplida. Como me funciona más o menos, sigo con esto.
sin preguntarme por qué es solo más o menos y no es absolutamente. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, de que la mayoría de las veces la decisión tiene muy poco que ver con la riqueza. Vamos a ver esta pregunta de aquí, que es para todos ustedes, ¿no? Ok, supongamos que ustedes reciben todos un regalo de $1000 y le hacemos la siguiente pregunta. Tienen 50% de ganar 1000 y 50% de ganar 0. La otra opción es llevarse 480 seguros. ¿Entendieron? Ok, ¿quiénes quieren la opción A y quiénes quieren la opción B? A ver, primero la A y la B. Ok. Se me han convertido en riesgosos. De repente la aversión al riesgo, que este curso, cuando le hicimos las encuestas, había sido tan, ¿verdad?, voluptuoso, mostrando su aversión al riesgo, ha desaparecido por completo. Bien por ustedes, ¿ok? Voy a hacer esta pregunta entonces. En vez de recibir un premio de $1000, suponga que recibe $5000. ¿Quién quiere la A y quién quiere la B? Es exactamente la misma pregunta que hace un momento. ¿Quiénes quieren la A y quiénes quieren la B? O sea, anteriormente eran 50 de ganar 1000, 50 de ganar 0, 480. Y aquí 50 de ganar 1000, 50 de ganar 0, o la opción de ganar 480. ¿Quiénes quieren la A? ¿Quiénes quieren la B? ¿Quién cambió? Pero una pregunta, por favor. Yo tengo 50% de probabilidad de ganar, de llevarme 6000. De llevarte 1000. ¿Y qué pasa 1000. con los otros? 5000 un regalo, toma, tuyo, ya. Pero exacto, yo tengo... Ya te lo llevaste, eso no es nada que hablar. Ah, ok. Es más, si no quieres jugar, te puedes ir también, no pasa nada. Es un regalo, ¿ok? Entonces, ¿alguien cambió? ¿No? Ok. ¿A alguien le influyó moderadamente el monto del regalo en la decisión? ¿No? Podríamos decir que básicamente la decisión está basada en que ustedes ya ustedes se han medio curado de la aversión al riesgo, ¿verdad? Cuando son cantidades pequeñas y se han dado cuenta de que su potencial de ingresos por su capital humano es tan grande que son $1000 para nosotros, o sea, por Dios. Bueno, pero debería importar. Porque si la utilidad depende de la riqueza, por lo menos deberían pensar en eso. Y lo cierto es que cuando tomo una decisión, no pensamos en la riqueza. Cuando decidimos si vamos a jugar el juego de 20 gano en el lanzamiento de la moneda, 17 pago si pierdo, ¿quién piensa en su riqueza? Nadie. Nadie, realmente nadie piensa en eso. Nunca nadie piensa, o sea, a veces uno piensa en su patrimonio, decisiones importantes, pero en general no. Y sin embargo, esa es la clave de la teoría. Entonces, hay otra cosa también que yo apuesto a que en el primer lado, ¿quiénes eligen la azul? Las opciones son recibir $900 o un juego que tiene el 90% de ganar 1000 y 10% de ganar 0. ¿Quiénes quieren el azul? ¿Okay? ¿Quiénes quieren la negra? Ahora como que se están volviendo locos ustedes. O sea, ya estamos rayando la locura aquí. Porque ahí yo cojo los 900, bueno, da igual. Entonces, y en el segundo, perder obligado. Perder 900 o 90% de perder 1000. Y 10% de no perder nada. Vamos a ver, ¿a alguien le gusta la opción de perder seguro 900? No, ¿verdad? O sea, nadie la quiere. Y obviamente
No cogen la otra porque piensan que es una pregunta de truco. Pero no es una pregunta de truco. Sencillamente, desde que, así como la gente suele tener aquí una aversión al riesgo, y esta obviamente es, o sea, que, óyeme, por la diferencia yo cojo esta que es segura. Vamos a poner que es bastante razonable. Pero aquí esta no la quiero ni loco. Prefiero perder 1000 y buscar el 10% de salvarme, ¿sí o no? Entonces, hay una especie de espejo donde lo que la gente suele mostrar aversión al riesgo, como los casos de las urnas que vimos aquí, ¿verdad? La gente suele, cuando es pérdida, suele irse al otro lado y hay aversión a la pérdida. En este caso, perdón, hay una búsqueda del riesgo, en el caso del área de las pérdidas. Ok. ¿Qué es un punto de referencia? ¿Qué es un punto de referencia? Bueno, un punto de referencia puede ser la riqueza que tengo hoy. Por ejemplo, cuando decíamos que Juan venía de ganar 8 millones y había bajado a 4, y Luisa tenía 2 millones y había llegado a 4, había un punto de referencia. ¿Cuál podía ser el punto de referencia de la riqueza que tenía ayer? Entonces había uno satisfecho y uno insatisfecho. ¿Por qué? Porque la riqueza que tenía era su punto de referencia. Y no, la utilidad no venía de la riqueza que tenía en el día de hoy. Pero la riqueza que tengo hoy puede ser un punto de referencia, un estándar, el status quo, lo que esperamos. Si yo voy a decir aquí quiénes son los mejores estudiantes del curso y usted se considera entre los estudiantes mejores del curso y yo no lo nombro, usted siente decepción. ¿Ok? Y si yo lo nombro, usted siente confusión. Dirá, se ha equivocado cuando se dé cuenta la que va a pasar, ¿no? Ok. Entonces, un punto de referencia son lo que tenemos derecho. Por ejemplo, los bonos. O sea, una de las cosas más secretas en las firmas donde se le pagan bonos a los ejecutivos o a los consultores, por ejemplo, es el bono. O sea, tú no puedes decirle a nadie cuánto es el bono del otro. Tan pronto como saben lo que es el bono, un tipo que está feliz, yo esperaba 100, me dieron 120, estoy súper feliz. Pero desde que se entera que otro dieron 130, el tipo se vuelve el hombre más miserable del mundo y se pierde la productividad. Entonces, es un punto de referencia. Yo tengo derecho a un bono. Si me dan más de ahí, satisfacción, menos de ahí, ok. Entonces, cuando aquí hablamos de un punto de referencia, ¿cuál es el punto de referencia en la materia? ¿Cuál es nuestro punto de referencia en la materia? Todo lo que hemos hablado. ¿Son los homo economicus? ¿Qué decimos? Si yo fuera un homo economicus, me comportaría así, pero me comporto así, ¿no? O sea, ese es nuestro punto de referencia. Eso es lo que es un punto de referencia. Cuando hablamos del tipo que está en la tienda comprando el mueble, ¿cuál es el punto de referencia? Los 40.000 pesos que cuesta el mueble. Cuando está en la tienda del agua, los 50 pesos que vale el agua, ¿no? Entonces, punto de referencia. Segundo, la disminución de la sensibilidad. Creo que no hay nada que hablar ya. Sabemos que mayores unidades adicionales de un factor contribuyen más a que ese factor se note. Mucha luz no se nota, poca luz se nota una lámpara que haya. Y la aversión a la pérdida, que sabemos que las pérdidas duelen más que las ganancias. Obviamente las probabilidades impactan también. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo un prospecto, cuando yo calculo un juego, ¿qué yo digo? Yo veo 50% y veo 40% y veo 60%. Pero ¿qué pasa? Que algo que yo estoy leyendo, que si lo pongo en una computadora lo hago, cuando yo lo miro, como soy humano, si es un 10%, ¿cómo lo veo? Como más grande de lo que es, ¿no? Entonces, yo podría llegar a una conclusión equivocada porque estoy viendo una probabilidad más grande de lo que es percibida. Y si es muy alta la probabilidad, la puedo ver más bajita. Y entonces puedo tomar una mala decisión porque estoy juzgando con la probabilidad subjetiva, ¿no? Y esa es básicamente la línea de la teoría de perspectiva. El valor psicológico que se mide en este eje depende de qué? Vamos a ver varias cosas que hay aquí en esta gráfica, ¿no? Aquí están las ganancias y aquí están las pérdidas. Observemos algunos detalles
de esta gráfica y luego vamos a construir una nosotros con un dato de nosotros. Lo primero es que tenemos un punto de referencia. ¿Ok? Tenemos un punto de referencia, estamos relacionando. No es lo mismo los 200 pesos en la tienda de muebles que los 200 pesos en la tienda de agua. ¿Ok? Hay un punto de referencia, eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos una sensibilidad. Se va reduciendo el valor del valor psicológico, que le llama así Kahneman, en el tiempo. ¿Okay? Y lo mismo pasa con las pérdidas, ¿no? Igual que ocurre en la utilidad marginal, ocurre exactamente lo mismo. O sea, esto lo vemos en los dos lados, ¿no? Pero, ¿cuál de las dos debería tener mayor pendiente? ¿La de ganancias o la de pérdidas? Estos 100 pesos de aquí, que me dan este valor psicológico aquí, si yo pierdo 100, ¿yo voy a sentir mayor o menor pérdida de valor? Mayor, porque la pérdida duele más. Entonces esta pendiente debe de tener una pendiente mayor. Entonces son las tres características que tiene la curva. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el ejemplo de nosotros. ¿Cómo ocurre en la vida real? El driver de las decisiones, el conductor de las decisiones, no es la riqueza. Cuando hablamos de que la utilidad es una función de la riqueza, en la práctica el conductor de la utilidad son las ganancias y las pérdidas. Pues si no, no podríamos explicar el caso de los $200. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cuadro con una función de utilidad del señor que está en la tienda de muebles. No, de agua. Vamos a hacer el valor psicológico en el agua. Este es el punto de referencia, la tienda de agua. ¿Ok? Esto es B. Por cierto, si fuéramos una ecuación, ¿verdad? Valor psicológico, en vez de utilidad, lo que Kahneman le llama es valor. Pero básicamente es un proxy de lo mismo, ¿no? Ok, yo tengo valor aquí y yo sé que voy a medir en esta línea de aquí, en vez de medirlo en útiles, voy a inventar una nueva medición que son los pasos. Y yo sé que en el caso de la tienda de agua, yo por 200 pesos, estoy dispuesto a ¿qué? A caminar 50 pasos. ¿Sí o no? Ok, ahora este mismo señor se mueve a la tienda de muebles. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cuántos pasos está dispuesto a caminar él con 200 pesos? 0. ¿Ok? Entonces, el valor, este punto de aquí, ahora es 200. Porque él no está dispuesto a caminar por 200 pesos. Y su curva va a ser así igual. Más empinada aquí. No sé si me salió bien. Quizás debería ser un poco más empinada. Pero hay un movimiento de la curva. La mejor forma de verlo esto es como si fuera un libro que tiene muchas páginas. Y yo tengo que ir a cada una de las páginas para determinar si 200 pesos merecen caminar 50 pasos o no. Entonces, habrá un sitio donde yo dejaré, o sea, donde yo puedo medirlo en pasos y decir, bueno, yo por el agua sí me muevo 200, sí muevo 50 pasos, pero con el mueble no. Es un concepto difícil de atrapar. Que mi decisión dependa
no de algo estable, continuo y definido, y que la ecuación, sino que la ecuación cambie, y que cuando yo diga, ¿qué voy a hacer? Yo te pregunto, bueno, depende de la situación, depende del contexto. Hablemos de rangos primero. ¿Dónde estamos? Segundo, ¿cuál es tu punto de referencia que tú estás viendo? Es diferente hacer la teoría económica así. Es más difícil. Teoría del trabajo. Si usted le paga 2,000 pesos, el empleado está de acuerdo, estará contento. Siempre y cuando uno se entere que le han pagado 3,000 a otro. Si le pagan 2,000 pesos al empleado, estará de acuerdo. Siempre y cuando esté en la República Dominicana, porque si está en Noruega, no. Pues ya es otro nivel diferente de expectativa. Un aumento aquí de tanto no es lo mismo que esperaría un noruego, ¿verdad? Entonces, un pago es bueno y la gente reacciona a la productividad. Sí es sorpresa, como el caso de los digitadores, ¿se acuerdan? Que al grupo le pagábamos 100 pesos más y al grupo que le pagábamos 100 pesos más, o $1 más por hora, era $4 por hora. Pero le dimos una sorpresa de que de 3 le vamos a pagar 4, esa gente produjo más. Siempre y cuando el dinero le llegue como una sorpresa. Entonces hay demasiados ifs, ¿verdad? Depende del punto de referencia. Entonces sí, nosotros podemos seguir trabajando con la utilidad marginal y con la curva de demanda y con la curva de oferta, pero tenemos que estar claros de que cuando vemos manifestaciones que no siguen esos patrones, tenemos que preguntar, ok, ¿qué está entrando en juego aquí? Hay un problema de aversión a la pérdida, hay un problema de punto de referencia. ¿Qué está pasando aquí? Porque eso es lo que ocurre. ¿Cómo es posible que el Departamento de Relaciones Humanas en una compañía lo dirijan psicólogos y no economistas? Cuando los tipos que más estudian el salario, la motivación, los incentivos, sean los economistas. Es que la narrativa, el cuento de cómo tú cuentas las cosas, ¿es más importante que el dinero? Pues sí. Y vamos a tratar de entender cómo es la fórmula final de la teoría de perspectivas, ¿no? Voy a dibujar las probabilidades objetivas de los eventos. Obviamente voy a tener que cortar esto en un rango de 45 grados, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las probabilidades subjetivas? Que en la primera parte, yo tengo una zona aquí donde la probabilidad subjetiva es más alta que la probabilidad objetiva. La azul es la objetiva. Y tengo una zona aquí arriba donde yo tiendo a disminuir o apreciar menos el valor de las probabilidades. O sea, si aquí arriba está 100%, yo probablemente, si aquí está 90, quizá 90 yo lo considere como, aquí la subjetiva, como 80, una cosa así, ¿no? Y aquí en el medio tengo como una zona así como medio acostada. Unos 10 años después de publicar el paper en Econométrica, Kahneman y Tversky se dedicaron a calcular esa fórmula. Y la calcularon. Hay varios casos de cálculos de la curva de perspectivas aplicados a diferentes países. Recientemente vi un paper sobre un cálculo en Vietnam, sobre cómo la gente toma decisiones. Todavía es un poco difícil levantar la información, pero se está haciendo. Ok, entonces yo tengo en la curva roja, es lo que yo llamo pi, que es el nombre que le dan ellos en el paper, a la probabilidad subjetiva, y la azul, la raya azul, es p, la que hemos llamado probabilidad, ¿no? Entonces, también ocurre otra cosa, que el valor que yo recibo por un juego
¿verdad? El dinero que tengo para ganar, depende del punto de referencia. Entonces, depende del contexto. Entonces, si ustedes ven la fórmula, no es que ustedes vayan a trabajar mucho con eso, pero si ustedes ven la fórmula de, obviamente, el valor esperado de la utilidad, el B, sería la probabilidad, ¿verdad? Por la probabilidad, ¿cómo es la probabilidad por el premio? Vamos a ver el lanzamiento de una moneda. La probabilidad multiplicada por el premio de ganar menos, vamos a llamarle a este A, 1 menos P multiplicado por el dinero que vaya a perder. Esa es nuestra fórmula estándar de valor esperado, ¿no? Ningún misterio. Lo que dice Kahneman es que esta P se tiene que afectar por pi y que este factor se tiene que afectar por pi. Es decir, que hay que tomar en cuenta en cada caso no solamente la probabilidad objetiva, sino también la probabilidad subjetiva de la persona. Y en el caso de los premios, se debe de multiplicar por un factor que es el factor que te puede ajustar al punto de referencia. Es extremadamente teórico y es de muy difícil aplicación per se. Una de las cosas que hacen chula a la función de utilidad y a toda la herramienta que construyó Samuelson es lo útil que es. O sea, bregar con teoría de perspectivas es muy difícil. ¿Okay? Dos cosas que teoría de perspectivas no soluciona, ¿okay? que lo plantea Kahneman. Kahneman dice, hay dos áreas que nosotros no podemos explicar, dos eventos. Los demás eventos no podemos explicar. De hecho, en el libro ellos van, en el artículo, y hacen dos cosas, ¿no? Primero, ellos diseccionan cómo se toma la decisión. O sea, cómo el humano organiza la información que va recibiendo, ¿verdad? Y cómo brega con los que son aspectos comunes, aspectos diferentes, y ven cómo se construye psicológicamente la decisión. Y segundo, ellos analizan muchos efectos que hay que tomar en cuenta para poder llegar a la teoría. La lectura es fascinante, es trabajosa. Ok, ¿cuál es la diferencia entre estos dos juegos, estas dos perspectivas y esta perspectiva de aquí? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a analizarla. ¿Cuánto es el valor esperado de esta? Es 12 pesos. Si yo multiplico $1.000.000 por 0.0012, me da $12. ¿Ok? Ponle todos los ceros que van y verás que te da. Una rumba de cero. Aquí hay 1, 2, 3, 4, más 2 adelante. O sea, y aquí es lo mismo. Estamos hablando de que estos son 12 pesos. ¿Qué pasa si yo elijo una de esas dos y pierdo? ¿Qué ocurre? No. Pero ¿cómo yo me siento? Por 12 pesos. Ahora, ¿qué tan triste tú te sientes comparado con que te den este chance de jugar? No, yo arriba estoy feliz y me dan ese segundo chance. No, te lo dan y pierdes. Ah, no, tristísimo. Si te dan este y pierdes, ¿qué pasa? Me siento muy triste. $12. Buenos son, pero tampoco que me va a solucionar la vida, ¿verdad? Pero ¿y si este me pelo? Solo un 10% de no ganarme nada y 90% de ganarme $1.000.000 y guayarme. ¿Cómo yo me siento? Pero cero es cero.
En ambos casos recibo lo mismo, pero en el primer caso es una anécdota. En el segundo caso, ¿qué es? Es una tragedia. ¿No? El primer caso es un evento. No es nada raro. Pero en el segundo caso es una tragedia. ¿Ok? Y tampoco la teoría de perspectiva puede recoger la desilusión. Por ejemplo, analicemos el arrepentimiento. Supongamos el primer ejemplo de aquí arriba. ¿A usted le dan 90% de ganar 1 millón o ganar 50? Usted dice, ay, 90% de ganar 1 millón. No hay que pensarlo mucho, ¿verdad que no? ¡Pa! Salió, no salió el millón. Me llevo 0 para mi casa. Bueno, pues nada, perdí $50, ¿no? Que era mi opción. Pero vamos a ver este otro caso. 90% de ganar 1 millón o $50,000. Y pa, y me pelo. Y yo en mi casa le digo a mi familia, perdí $50,000. Oye, ¿cómo era el juego? 50,000 seguro. Y un chance de sacar y perdí. Idiota, ¿por qué no cogiste los $50,000? ¿Sí o no? El arrepentimiento por no haber jugado no lo puedo explicar dentro de teoría de perspectiva. Porque en ambos casos, teoría de perspectiva, si yo la calculo, me va a decir que hago lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las dos cosas con las que no puede bregar teoría de perspectivas. ¿Ok? Hay un caso muy interesante de teoría de perspectivas, o sea, unos autores que se dedicaron a buscar formas de aplicar teoría de perspectivas. Y dijeron, bueno, vamos a ver una cosa. ¿Qué pasaría con dos firmas idénticas que están en la misma industria? Esto es un experimento, perdón, un análisis que vino a partir de teoría de juegos. Si yo tengo dos empresas que están en la misma industria y que son similares, ¿cuáles son las acciones riesgosas que debe tomar una empresa o la otra? ¿Qué nos dice la teoría económica? Nos dice que las acciones riesgosas no van a ser muy diferentes. Si ustedes se acuerdan lo que yo les expliqué de cómo se determinaba el valor de una empresa, ¿se acuerdan del tema del riesgo y del beta, no? Lo hablamos aquí en clase. Que yo tengo una fluctuación en el mercado de valores, es el mercado de valores, pero yo puedo tener empresas cuya fluctuación fuera mucho mayor que el mercado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿No se acuerdan? Ok, riesgo-rendimiento. A más riesgo, más rendimiento. Por ejemplo, ¿qué tiene más riesgo? ¿Vender naranjas o vender droga? Tiene más riesgo. ¿Qué exige el que brega con vender droga? ¿Mayor o menor retorno por dólar invertido que el que vende naranjas? Mayor. Entonces, a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Okay? Inclusive, la mayoría de la gente acepta morir a los 40 años de bala para ser jefe de un cartel, que es la probabilidad. Y hay, por ejemplo, hay una película que se llama Sierra, que a mí me impactó muchísimo, que tiene que ver con Colombia, Medellín, los barrios de Medellín. Los barrios de Medellín estaban controlados por la guerrilla o por los paramilitares. Al final eran dos organizaciones criminales las dos, ¿right? Que se hacían dueños de pedazos del barrio. Como se mataban entre ellos, llegó un momento donde un comandante de guerrilla o un comandante de los paramilitares tenía 22 años. O sea, tú entrabas a los 16, 17 años, te daban una pistola y tú a los 23 años, 24 años, generalmente te mataban. Y las entrevistas es muy interesante ver, porque fue una tesis que hizo una colombiana con un norteamericano. Ellos se metieron en los barrios, entrevistaron a los diferentes actores. Un tipo de 23 años tenía 4, 5, 6 hijos con diferentes mujeres. Mujeres de 15 y 16 años.
un jefe, un comandante, administraba, o sea, como si fuera el varón. O sea, si había una queja, iban a donde él. Le decía, mira, fulano está portándose mal. Y él ejercía justicia así, esa era la autoridad. Donde estaban esa gente, que se llama Colonia 13, para entrar ahí tuvieron que utilizar Black Hawk, los helicópteros Black Hawk, y tirarle ahí para poder entrar. 13 veces trató de entrar el ejército colombiano y no pudo. 13 veces. La solución que le dieron fue crear un punto donde la gente ahora pintaron murales, que pues unas escaleras estas automáticas, ¿no? Escaleras mecánicas, y pusieron turismo. Y hasta mataron el barrio. Pero es verdad, o sea, son barrios muy, muy, muy duros, ¿no? Ese barrio, pues, ha trascendido por eso. De hecho, o sea, esa gente está dispuesta a coger el riesgo de morirse tan jóvenes como los 20 y pico de años, por lo mucho que pueden recibir, según su apreciación, ¿verdad?, del tipo de vida que ellos pueden recibir. Las empresas tienen exactamente la misma situación. Depende del mundo en el que estén, se comportan con mayor nivel de riesgo. Entonces, ¿qué empresa es más riesgosa? Una empresa eléctrica que tiene una capacidad fija, instalada, y que tiene un contrato con la ciudad de Nueva York. O sea, ¿qué riesgo tiene esa empresa? Muy bajito. Produce algo que no es verdad que van a dejar de necesitarlo en Nueva York. Tiene un cliente que es la ciudad de Nueva York, que seguro que le va a pagar. Y el precio está fijado por un contrato a 25 años. O sea, el comportamiento de ese tipo de industrias, que se llaman utilities, suele ser muy parecido al de un bono. Te pagan todos los años un dividendo, es casi como una tasa de interés. En el otro extremo tenemos lo que sería capital de riesgo, ¿no? Venture capital. Donde un tipo dice, tengo una idea. ¿Qué idea se te ha ocurrido? No, yo creo que se puede vender libros por el internet. ¿Cómo? Pero libros, la gente le gusta ir a la librería a comprar libros. No, yo creo que compran libros por el internet y ahí nace Amazon. Entonces el tipo que le mete plata a un negocio como ese es extremadamente riesgoso. O yo tengo una planta que creo que la puedo desarrollar para que produzca tal sustancia, y tú metes plata ahí, si se dio, bueno, te haces muy rico, pero si no se pierde, ya está. O sea, es un capital de riesgo. Riesgo, retorno. Podemos esperar que una planta eléctrica se comporte con un nivel de riesgo menor que una compañía que está empezando en un área de tecnología. Lo que no es razonable es que dos firmas de tecnología tengan niveles de riesgo diferentes. Por ejemplo, ¿qué le pasaría a un administrador de una compañía de tecnología que fuera muy conservador? Se lo lleva la competencia en un rato. O sea, ahí la innovación lo es todo. ¿Qué le pasaría al dueño o al administrador de una compañía energética que se ponga muy creativo? Como vamos a destinar el 10% de las ventas a promocionar la electricidad, pero tú la vas a vender toda como quiera, que o sea, no hay forma de vender más, ¿no? Sí, porque podemos impulsar, no sé. No se puede ser muy agresivo en ciertos sectores. Entonces, esperaríamos un comportamiento similar. Entonces, ¿qué hicieron estos autores? Ellos buscaron empresas del mismo sector que a una les estuviera yendo bien y a otras les estuviera yendo mal. Que una estuvieran ganancias y otra tuvieran menos ganancias, ¿no? Por alguna manera. Y la idea es, una empresa cuyo comportamiento, de acuerdo a la teoría, es que se va a comportar de acuerdo a su nivel de riesgo de la industria. Si le comienza a ir peor que a las demás, ¿se va a mantener haciendo acciones de riesgo de la industria, como predice la teoría? ¿O se va a comparar, se va a sentir que las pérdidas que duelen tanto que merecen la pena arriesgarse y jugársela? ¿Qué usted cree que dio el estudio? ¿Qué pasó cuando se compararon? Que se sintieron peor. ¿Y qué hicieron? Dejaron de ser riesgosos. Empezaron a ser riesgosos. Empezaron a ser. Aumentaron su nivel de riesgo. Vamos jugándola. Pero esta industria no admite ese tipo de riesgo, no importa, vamos a jugar.
Entonces, la teoría de la empresa dice que tú tomas riesgos en función de qué, del riesgo esperado, o sea, riesgo-retorno, ¿se acuerdan? Si tú perteneces a una clase de activos que tiene un retorno determinado, se espera que tu nivel de riesgo sea el que corresponde. Pero dentro del mismo nivel de activo, dentro del mismo nivel de industria, de empresa, aquellas que estaban yéndole mal comenzaron a tomar medidas más agresivas que las demás empresas de la clase.